Merhaba. Hace más de un año que no comento ninguna serie turca y hace ya casi 2 años que os pregunté cuál me recomendabais para que viera después de Kuzey Güney. La verdad es que me recomendasteis muchísimas, las apunté todas, por cierto, pero hubo una clara ganadora y fue ¿Qué culpa tiene Fatma Gül? Así que por fin os traigo ese vídeo. Brevemente os diré que comencé a verla cuando vosotros me la recomendasteis. Creo que fue a través de la televisión chilena. Al cabo de unos cuantos capítulos hice un parón muy grande. Ya me conocéis que no soy muy constante viendo series y que me cuesta mucho seguir esa rutina. Y este parón duró hasta que empecé a recibir muchísimos mensajes de gente que me decía que en la televisión española estaban dando una serie turca y que quizá me interesaba verla. Resultó ser Fatma Gül. Aprovecho para dar las gracias al canal Nova por pasar una serie turca y de hecho creo que ahora están dando otra. Así que este es un mensaje para los españoles, si os interesa poneros a verlas porque las tenéis en Nova. El caso es que ya puestos dije, bueno, es una señal del destino, tengo que volver a seguir esta serie. Confesaré que a pesar de que yo soy española, me costó bastante cambiar de las voces y del acento latino a las voces y al acento español, porque yo ya estaba acostumbrada a las voces de esos personajes en su versión latina. Y bueno, ya cuando descubrí que podía ponerla en versión original en la televisión y verla con sus voces turcas, pues otra vez tuve un periodo de acostumbrarme a las voces reales. Puedo deciros que aunque la serie no me ha enganchado como lo hizo Kuzey Güney, sí que es cierto que me ha gustado mucho verla. Creo que lo que más me ha gustado es que ha dado visibilidad a una serie de situaciones que desgraciadamente ocurren a diario en las que las mujeres se encuentran en el papel de víctimas. Obviamente la primera de ellas es Fatma Gül, que es la protagonista y que es violada por un grupo de 4 hombres. Si me estáis viendo desde España, seguramente que lo que acabo de decir os ha transportado automáticamente a un caso real en el que una chica ha sido violada en las fiestas de San Fermín por un grupo de 5 hombres, la manada. Si todavía queda alguien que piensa que el caso o la historia de Fatma Gül es totalmente ficción, vive con los ojos cerrados a la realidad. Rápidamente diremos que Fatma Gül es violada, su prometido le da la espalda tras el acontecimiento y no le cree, y es obligada a casarse con uno de sus violadores. Y bueno, pues es rechazada por la sociedad en general. Ella decide llevar su caso a los tribunales y la serie transcurre principalmente en ese intervalo entre que se resuelve el juicio. Por cierto, algo que me gusta de la serie es que reflejan lo difícil que es volver a recuperarse emocionalmente de un caso traumático como es una violación. Pero lo interesante de esta serie es que no solamente nos cuenta el caso de Fatma Gül, que es el principal, obviamente, sino que también se descubren historias secundarias del resto de los personajes femeninos de la serie. Empezamos con Meryem, que es quien encuentra a Fatma Gül después de que es violada. Aunque no conocemos demasiado de su pasado, sí que hay un momento en el que se deja vislumbrar o se menciona que ella tenía un pretendiente cuando era joven, pero no quiso casarse con ella finalmente porque tenía a un hijo adoptivo. Llegamos a la tercera historia, la de Mukades, que es ella la que planea todo y obliga a Fatma Gül a casarse a cambio de dinero con la promesa de no denunciar a los agresores. En general es una mujer fastidiosa, envidiosa, bastante cotilla, pero aún así os tengo que decir que es un personaje que me ha gustado bastante y por el que he logrado desarrollar cierta empatía y cierto entendimiento. Yo creo que su historia nos puede ayudar un poco a entender por qué actúa como actúa. Cuando era joven, viviendo en el pueblo, el que creía que era su novio la dejó abandonada cuando supo que estaba embarazada. Para mantener su buena reputación y también su integridad física, ella decide casarse con el hermano de Fatma Gül, que emocionalmente e intelectualmente es como si fuera un niño pequeño. Probablemente el único hombre que aceptó casarse con ella. Ella también fue una mujer con la honra manchada, que tuvo que tomar decisiones difíciles, tuvo que renunciar a lo que ella realmente hubiera querido para su vida para lograr seguir adelante. Ya que tanto ella como Fatma Gül han podido tener ciertas similitudes en sus historias, esa comparación que tiene continuamente con Fatma Gül es lo que le hace sentir tantos celos. A Fatma Gül al final le va bien y consigue ser feliz, pero a Mukades
No. Dejando esto a un lado, también me gustaría resaltar dos historias más, un poco más breves. La de la chica que es violada por su cuñado y que tiene que seguir conviviendo con él día a día. Otro caso que lamentablemente no es excepcional, porque hay muchísimas mujeres que tienen que soportar esta clase de abusos por parte de familiares, que es lo que me parece más terrible. Y la otra historia, la de la vecina nueva de Fatma Gul, que ella quiere ser su amiga, pero por la reputación que Fatma Gul tiene, pues su padre no se lo permite, y cuando le pilla hablando con ella un día, pues le da una paliza. La violencia contra las mujeres ha sido y es un problema de todas las sociedades del mundo. He dejado para el final una de las historias más poderosas y quizá también más trágicas de la serie, y de paso os digo que es mi personaje favorito. Estoy hablando de Asu o Ayer, casada en Alemania con un hombre que la hacía prostituirse. Escapa de él y huye a Turquía, donde lo único que le queda es seguir prostituyéndose. Tiene la mala suerte de conocer a Mustafa, el ex prometido de Fatma Gul, y enamorarse de él, aunque él solamente la utiliza. Aprovecho ahora para hablaros de Mustafa. Cuando me recomendasteis esta serie, hubo algunas personas que me dijisteis que me iba a gustar el personaje de Mustafa porque os parecía un personaje muy interesante y que al final iba a entenderle. Pues no ha sido así. Me gustaría que me dejarais en los comentarios por qué, porque quizá os llego a entender y lo que necesito es que alguien me lo explique. Desde el primer momento me produjo mucho rechazo y yo creo que es el sentimiento que debería producir a todo el mundo. Para mí es un hombre machista, violento, manipulador, tremendamente celoso y controlador con Fatma Gul, a la que sí quería, y muchísimo peor con Asu, a la que nunca llegó a querer. Elige la ropa que tiene que ponerse, no le deja salir de casa, la controla todo el tiempo, le agrede en numerosas ocasiones. En realidad sigue este patrón: explosiones de ira, violencia, arrepentimiento y vuelta a empezar con ese círculo vicioso que no lleva a ninguna parte. Es que en serio, no entiendo cómo habéis podido sentir empatía por este hombre. Bueno, pues por si fuera poco la reputación que ya tiene que sobrellevar a sus espaldas, la de prostituta, que obviamente es rechazada por todo el mundo, incluso por Fatma Gul, encima convive con un hombre que la maltrata psicológica y físicamente. No hace falta que os diga que Sami para mí es el salvador y me encanta la pareja Asu-Sami. Aunque creo que la fuerza de la serie la llevan los personajes femeninos, también me gustaría mencionar algunos personajes masculinos. Algunos ya los he mencionado, otros no lo pienso hacer, como los violadores. No por nada, sino porque no me parecen tan interesantes. Pero sí que me gustaría hablar sobre el personaje de Kerim, porque él es el otro personaje principal de la serie. Y tengo la curiosidad de saber si a vosotros os ha pasado lo mismo que a mí mientras veía la serie. Kerim es uno de los violadores. Bueno, en realidad no es uno de los violadores porque no llegó a violarla, pero estuvo en la escena del crimen en ese momento y ayudó a los demás, formaba parte del grupo de los demás violadores, ayudó a sujetarla, a atraparla y no hizo nada por detener al resto. Es decir, que a pesar de no haber sido autor de la violación en sí, formó parte de todo el escenario de la violación y fue cómplice. Más adelante es el único que acepta casarse con Fatma Gul, en parte por culpa, pero sobre todo porque le ofrecen dinero a cambio. Y enseguida se empieza a enamorar de ella. Y con el tiempo Fatma Gul también se enamora de él y después de superar todos los traumas, que son bastantes, consiguen ser felices. Viendo la serie y pensando sobre el asunto, llegó un momento en el que me horroricé porque llegué a normalizar esa relación, como si se me olvidara el hecho de que él, aunque no violador en sí, había formado parte de todo ese trauma que ella debía olvidar. Y no creo que nadie debiera ni ver a su violador, ni tener contacto con su violador, y mucho menos casarse con su violador o compartir la vida con su violador. Tengo muchísima curiosidad de saber cómo habéis llevado vosotros esta relación de los dos protagonistas, si al final habéis normalizado también la relación y queríais que todo fuera bien, o si continuamente os estabais acordando de que después de todo Kerim, aunque arrepentido, había formado parte de esa violación. En fin, voy a terminar ya con este vídeo, pero en realidad me han quedado muchísimas reflexiones más por hacer. Y ya que estamos, me gustaría compartirlas con vosotros. Así que vamos a hacer una cosa. Yo me despido, apago el vídeo, me cambio de ropa y sigo hablando.
y pronto tendréis el nuevo vídeo en el que hablaré más largo y tendido sobre este tema, porque es un tema que da para hablar muchísimo.